hay nada mejor que estar en un ambiente así. Sería lindo que nosotros tuviéramos la misma impresión de Pedro y sus compañeros cuando el Señor Jesús les llevó al monte de la transfiguración. Sería interesante entender esa palabra transfiguración. Y entonces, al ver la gloria de Dios, Pedro le dijo a Jesús: es bueno que estemos aquí, es bueno quedarnos aquí, no es bueno volver abajo al valle, sino permanecer aquí, porque la gloria de Dios está aquí. ¿Cuántos de ustedes pueden decir algo parecido? Es bueno estar aquí. Puede decirle a su compañero, al que está a su lado: es bueno estar aquí. Y ese ambiente bonito no lo constituye los hombres necesariamente, ni el programa, ni los lindos arreglos, sino es la presencia del Señor. Hoy yo quiero ser breve más de lo que puedo hacer. Y hay un versículo o dos versículos en San Juan 14, 13 y 14. San Juan 14, capítulo 14, versículos 13 y 14. Pero quisiera leer en una versión más entendible, y si es así, voy a tomarlo desde el versículo 12, San Juan 14, 12. Dice la palabra del Señor. Voy a leer en otra versión, pero el contenido es lo mismo. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Amén. Cuando buscamos la manera correcta de orar, hay muchas cosas que tenemos que aprender, y especialmente tenemos que aprender de Jesús. Nuestro mejor modelo de oración no está en un libro escrito acerca de la oración, o en una iglesia que ora mucho, que es bueno, o en un predicador o alguien que ora también de manera permanente. Claro que la mayoría o todos nosotros siempre aprendemos orando con alguien, pero el mejor modelo que nosotros encontramos en la Biblia es en la vida de oración de Jesús. Si estudiamos bien este modelo, vamos a tener los resultados necesarios en nuestra oración. Cuando el Señor dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. En esta versión que he leído dice: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo les voy a dar, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por eso les voy a hablar hoy acerca de este tema, la oración en el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto vale una oración hecha en el nombre de Jesús? ¿Cuánto sabemos acerca del nombre de Jesús? Una cosa es
repetir el nombre solo por repetir, pero no entender bien lo que significa el nombre de Jesús. Por otro lado, podemos equivocarnos en las fórmulas de nuestra oración. A través de los años, por ejemplo, yo he escuchado a muchos hermanos y hermanas, aún hasta predicadores, decir: la sangre de Jesucristo tiene poder cuando tienen que orar por un enfermo, o cuando tienen que echar fuera demonios. Dice: la sangre de Jesucristo tiene poder. Yo creo que la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar nuestros pecados. La sangre de Jesucristo tiene poder para perdonar todo pecado en nosotros. La sangre de Jesucristo se dio como el pago para pagar nuestras deudas que teníamos con Dios a causa de nuestras transgresiones. Pero cuando se ora o cuando se va a orar por una necesidad, por ejemplo, el Señor dijo: vayan y prediquen el evangelio por todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a la predicación. ¿Qué señales? Dice: en mi nombre, repitan, en mi nombre echarán fuera demonios. No dice en mi sangre, sino en mi nombre. Luego dice: en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos. No dice van a pronunciar mi nombre o rociar la sangre, sino en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos. En mi nombre van a suceder esas señales. En mi nombre inclusive van a hablar nuevas lenguas, porque quien bautiza con el Espíritu Santo es el Señor Jesús. Por eso es importante el nombre de Jesús en nuestras oraciones. Cuando cultivamos una vida de oración de esta manera, vamos a experimentar cambios maravillosos, una transformación. Por ejemplo, nuestra debilidad se va a convertir en poder. Y nuestra ignorancia se va a convertir en sabiduría. Y nuestra vaciedad, el alma vacía, se va a convertir en plenitud, en algo completo, en algo que satisface. El Señor se compromete en su palabra que todo, ¿me están escuchando? Que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo va a hacer. Pero cuando dice cualquier cosa que ustedes pidan, esa palabra cualquier cosa significa, sean cosas pequeñas, sean cosas insignificantes, o sea, cosas mayores o cosas grandes, cosas importantísimas, cosas trascendentales, cualquiera de esas cosas que ustedes pidan, pero en mi nombre, lo van a recibir. Entonces el Señor Jesús está comprometido a escucharnos todo lo que pidamos en su nombre y no en ningún otro nombre o por algún otro intermediario. Vamos a entender entonces en qué consiste esa oración en el nombre de Jesús. ¿Por qué tiene tanto valor? Hay por lo menos 5 motivos o 5 razones por qué debemos orar en el nombre de Jesús. Primero, dice la palabra
que toda potestad y toda autoridad le ha sido dado a él, tanto en el cielo como también en la tierra. En Mateo 28, 18, el mismo Señor declaró y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta palabra potestad en el original griego significa exousian. Esta palabra exousian significa esto de manera más común y sencilla: capacidad. Digan conmigo, capacidad. Un alto privilegio, fuerza, competencia, libertad, maestría y estrategia para gobernar o para tomar control de las cosas. También simboliza control, influencia, autoridad, derecho, jurisdicción, es decir, hay una jurisdicción donde esa persona a quien se le ha dado la autoridad ejerce su poder. En este caso, ¿cuál es la jurisdicción que domina el nombre de Jesucristo? Dice: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. No hay límite alguno, no hay medida. El poder puede funcionar tanto en el cielo como en la tierra. A Jesús le fue dado todo dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan, y su dominio es un dominio eterno. No es un dominio temporal, sino dominio eterno. En la profecía de Daniel 7:14 dice así: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Gloria a Dios. El reino que nunca pasará, que nunca será sustituido por otro reino, nunca será superado por otro reino, por otro dominio. Y ese reino jamás será destruido. Todos los reinos del mundo tienen un dominio limitado, un dominio destinado al fracaso. Por eso los grandes dominios antiguos, como Asiria, como Babilonia, como Medo-Persa, y todos cayeron. Pero el dominio, el reino y el control de Jesucristo nunca será destruido. Por eso nuestra oración debe ser en el nombre de aquel a quien le fue delegada toda potestad que existe sobre la tierra, que existe también en el cielo, en los aires, en el espacio. A el Señor se le dio el poder sobre todo ambiente, sobre toda enfermedad, sobre todo dolor, sobre todo problema, sobre la crisis de cualquier índole, sobre las guerras, sobre las fuerzas militares, sobre las fuerzas económicas, sobre las fuerzas políticas. No hay poder y no hay dominio que pueda superar al poder y al dominio de Jesucristo. Al mencionar el nombre de Jesucristo, no mencionamos meramente la identidad de una persona,
sino su autoridad de parte de Dios en la tierra y en el cielo, que desata un poder más superior que todo poder militar, que todo poder bélico que existe en este mundo. Por eso los discípulos descubrieron acerca del poder que emana del nombre de Jesucristo cuando comenzaron a predicar el Evangelio y cuando ministraban sanidad a los enfermos y cuando veían esos milagros aún en la misma naturaleza, porque el poder de Dios tiene dominio sobre las aguas. El nombre del Señor tiene dominio sobre el aire, sobre la tierra, sobre los ríos, sobre los animales, sobre todo. Y entonces cuando el Señor dice, en todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo les voy a dar. A un hombre se le ocurrió usar el nombre del Señor sobre un caso que a lo mejor parezca un poco gracioso. En cierto lugar del país, como en cualquier otro lugar, celebran las grandes confraternidades. Los hermanos o las iglesias se unen para esa celebración y colaboran con víveres, con animales, con cosas tan necesarias para esa fiesta. Y entonces habían destinado un toro para comer en la fiesta, pero un día antes, o creo que para el primer día de la fiesta, ese toro amaneció muerto. Era sorprendente. ¿Y por qué murió ese toro? Y este predicador que estaba de visita estaba preocupado, no tanto porque hubiese dejado de comer, sino los hermanos estaban afligidos. Y entonces vino a su memoria más o menos esta palabra, que todo lo que ustedes pidan el Señor les va a conceder. Entonces él dijo, si Dios puede resucitar a los muertos, ¿por qué no puede resucitar a este toro? Dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús puede suceder. Pero también dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, pero aún mayores hará. Aunque Jesús nunca resucitó a un toro, pero como dice que vamos a hacer mayores cosas, puede suceder. Entonces, toro, en el nombre de Jesús, levántate. Bueno, él dice en su testimonio que el toro resucitó, volvió a la vida. Pero si dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, pero cosas correctas, cosas razonables, cosas útiles y correctas. No sé si ustedes todavía creen que podemos hacer cosas mayores de las que el Señor Jesús hizo. En San Lucas capítulo 10, 17 al 19, dice la palabra, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Cuándo es que los demonios pueden sujetarse a la autoridad de Dios? Cuando nosotros ministremos a la gente. Es en el nombre de Jesucristo. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, escuchen esto, yo veía a Satanás caer del cielo con un rayo. Ante la mención de ese nombre glorioso, cuando los 70 dijeron en el nombre de Jesús, te ordenamos, demonios, salir de ese hombre o salir de esa mujer. Los demonios salieron. Pero el Señor dice, en ese momento que ustedes usaron mi nombre,
yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Les doy potestad y fuerza, pero cuando ustedes actúen en mi nombre, cuando ustedes invoquen mi nombre, cuando ustedes ministren a la gente en mi nombre, y nada os dañará. Amén. Así que, ¿por qué orar en el nombre de Jesús? Porque a Él le ha sido dado toda potestad y toda autoridad. Segundo, porque es el único nombre aprobado y garantizado por Dios. ¿Me están escuchando? El nombre de Jesús es el único nombre aprobado y garantizado por Dios. No hay ningún otro nombre. En Hechos 4:12, la palabra del Señor dice: y en ningún otro hay salvación. Declaren conmigo, declárale con firmeza, diga: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Dígalo fuerte: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, en que usted puede ser salvo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, solamente el nombre glorioso de Jesucristo. El Padre dio la garantía y la aprobación como el único camino de salvación al cielo. No hay otro camino. Y Él mismo tomó la autoridad de su Padre diciendo, por eso Él declaró así: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo por medio de este nombre, únicamente por este nombre. Cuando mencionamos su nombre, estamos hablando de la persona. Dios lo levantó de los muertos a Jesucristo y lo puso como cabeza sobre toda su familia, sobre su casa, dice la palabra. ¿Cuál es la familia? ¿Cuál es la casa de Dios? Es la iglesia del Señor Jesús, y Él es la cabeza como suprema autoridad. Él es el único camino al cielo, y en la confesión de su nombre está la esperanza de salvación para todo hombre y para toda mujer, para todo pecador. No hay otra fuente de poder para ser salvos. Somos salvos cuando invocamos el nombre de Jesús. Dice: todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Pero no solamente salvo del pecado o salvo del infierno. Usted puede ser salvo de todo dominio, de toda amenaza, de todo peligro, de todo atentado, de toda cosa que signifique un peligro para su vida, para su tranquilidad. Invocando el nombre del Señor podemos ser salvos. El camino a la salvación es el Señor Jesús. Su nombre es la puerta de entrada a un encuentro con el Padre, a la amistad con el Padre, a la conversación con el Padre. Cuando nosotros queremos conversar
con alguna autoridad importante, buscamos una audiencia, solicitamos con anticipación que se nos conceda un tiempo y esperamos que se nos otorgue la audiencia. Cuando nos proponemos a entrar al trono de Dios en oración, nosotros no tenemos que esperar ninguna otra audiencia, porque la audiencia ya está dada, ya está concedida, es en el nombre del Señor Jesús. Cuando usted se pone de rodillas y levanta las manos y le dice: Padre, yo vengo a ti en este momento, en el nombre de Jesús, la audiencia ya está concedida. Por eso, todo aquel que invoque el nombre del Señor va a recibir toda libertad para entrar al trono de la gracia. Él es el único camino. Nadie, a pesar de su reputación, a pesar de sus logros o de su conocimiento especial, aun cuando se crea la persona más justa y más santa, puede venir, o a través de esa persona nadie puede venir al Padre excepto a través de Jesucristo. Muchos en la tierra pueden reclamar tener la autoridad de llevarnos al encuentro con Jesús. Los musulmanes dicen a través de Mahoma, los budistas a través de Buda y los sintoístas a través de su Dios y cosas por el estilo. Los religiosos tradicionales tienen tantos mediadores y pueden decir a través de ese santo o de esa santa o de ese santo, de esa virgen, podemos acercarnos a Dios. Inclusive, ahora muchos piensan que a través del jefe principal de la Iglesia Católica pueden acercarse a Dios, o a través del Papa. Atreverse a hacer eso es ir contra lo que el Señor ha establecido. Es tratar de contradecir, usurpar sobre todo el único nombre que ha sido aprobado y garantizado por el Padre. El Padre no ha garantizado ningún nombre de ningún sabio, de ningún genio, de ningún político, de ningún religioso. El único nombre que está autorizado y garantizado es el nombre de Jesucristo. Se equivocan las personas, y no solamente que están equivocadas, sino están totalmente confundidas y perdidas cuando toman otros nombres para acercarse a Dios. Pero eso lo hacen por ignorancia, lo hacen por ceguera, lo hacen por desconocimiento de los principios y de los preceptos de Dios. Si conocieran la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo, y a Jesucristo mismo, esa venda, esa oscuridad se les quita, y entonces llegan a entender que el único nombre glorioso es el nombre de Jesucristo. Así que Dios no ha autorizado ni garantizado ningún otro nombre. Tercero, porque Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Digan conmigo: Jesús es el único mediador. Díganlo por allá, porque Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Díganlo al frente, porque Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Eso está escrito en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. Digan: hay un solo Dios.
y un solo mediador entre Dios y los hombres, llamado Jesucristo, hombre, hecho hombre. Jesucristo hecho hombre. El mediador entre Dios y los hombres es una persona que resucitó de entre los muertos, es decir, uno que actúa como intermediario para tratar con las partes enfrentadas a fin de lograr una reconciliación. Y en 2 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo dice que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo mediante Jesucristo, solo por medio de Jesucristo. El pecado fue la causa de la separación entre Dios y los hombres. El único pago justo por este pecado es y fue la muerte de Jesucristo. Nadie puede comprar la salvación por más sacrificios, por más esfuerzos, por más intenciones buenas que tenga. No puede comprar la salvación, porque la salvación no se compra con plata, ni con oro ni con plata, dice la palabra de Dios, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Y ese medio de salvación, dice, fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Estaba planificado, estaba ya destinado así. El único pago justo para este pecado, entonces, es la muerte de Jesucristo. Romanos 6:23, que todos lo sabemos, porque la paga del pecado, repítanlo de memoria, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo es vida eterna. ¿En quién? En Jesucristo, nuestro Señor. No solo la muerte física, sino la muerte espiritual y la muerte eterna. El justo castigo por el pecado es una eternidad en el infierno para aquellos que no se arrepienten, para aquellos que rechazan la verdad de Jesucristo. Pero también el pago justo que Dios da para una vida eterna es a aquellos que aceptan el único medio de salvación, que es Jesucristo. Entonces es por causa del gran mediador que podemos estar ante Dios revestidos de la justicia de Cristo. En la cruz Jesús intercambió nuestros pecados con la justicia divina. Por eso en 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Su mediación es la única garantía de nuestra salvación, la garantía de nuestra resurrección de entre los muertos, la garantía de nuestra entrada al cielo y la garantía de nuestra vida eterna con Jesucristo. Y por eso es que cuando oramos en el nombre de Jesucristo, nos identificamos completamente con todo lo que el Señor ha provisto para nosotros. En cuarto lugar, ¿por qué orar en el nombre de Jesucristo? Porque Él es el único gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Digan conmigo, porque Él es el único y gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. En Hebreos 10, 19 al 22 dice la palabra:
Así que hermanos, hoy este es lindísimo. No sé cuántos están despiertos. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí hay un contenido maravilloso acerca de la oración. Si nosotros entendemos esto, en primer lugar, no tendremos ninguna duda, ninguna inseguridad de acercarnos a Dios con toda seguridad. En segundo lugar, el camino ya está abierto. No hay nada que nos impida, a no ser que no tengamos un corazón sincero, a no ser que no tengamos una fe sincera o plena certidumbre de fe. Pero dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Pero no solamente termina allí y dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nos han estado hablando los otros expositores acerca de tener un corazón limpio, una vida en santidad, vivir en integridad del corazón, tener una conciencia limpia delante de Dios. Una cosa es escuchar, otra cosa es reconocer y actuar. Por el año 2000, el Señor me dio la oportunidad de presidir a las Asambleas de Dios del Perú. Por la crisis por la que atravesaba la organización, Asambleas de Dios estaba en peligro de hacerse pedazos. Y una de las regiones que había marcado su posición totalmente adversa era una región en la selva. Por respeto no quiero decir qué región. Cuando fuimos a tratar el asunto, se había hecho todos los arreglos para hacer todo lo contrario a lo que nosotros pensábamos hacer. La mañana en que nos reunimos para tratar con el pastorado y los delegados de las iglesias, el Señor me dio una palabra que en ese momento yo no entendía, pero que estaba llegando a los corazones. Porque mucha gente pensaba totalmente denigrante de nuestra vida, de nuestro ministerio. Después de exponer la palabra, les invité a orar. Y el poder del Espíritu Santo comenzó a moverse en el ambiente. Y alguien salió de su asiento y comenzó a avanzar por el pasillo. Yo dije, Señor, líbrame. Seguramente viene a agredirme, a escandalizarme públicamente. Parado frente a mí, más o menos a 1,5 metros de distancia, me dijo, pastor, vengo a pedirle perdón. Yo no lo conocía a él, ni él me conocía a mí hasta esa mañana. Y yo le dije, ¿de qué me está pidiendo perdón? De usted nos han hablado en su idioma, dijo. De usted nos han hablado pestes.
Nos han dicho que usted es una persona de esta y de esta naturaleza y de este comportamiento. Pero ahora que le escucho, ahora que lo veo personalmente, me doy cuenta que no es así. Es totalmente contrario. Y solo llevado por esos comentarios, yo pensé, yo hablé mal de usted. Por eso vengo a pedirle perdón. ¿Sabe cuándo se tiene la conciencia limpia? Cuando se es responsable por lo que uno hace y por lo que uno vive. Cuando uno es sensible a la dirección del Espíritu Santo. Me abrazó y lloró y dijo: sin conocerlo yo le había ofendido y perdóname. Y yo pensé que era el único hombre. Otro se levantó y vino. El poder del Espíritu Santo estaba sanando corazones, estaba tratando con las personas. No es suficiente escuchar, no es suficiente estar de rodillas. Es bueno ponerse de pie, porque la palabra del Señor dice: cuando tú estás orando, perdona si tienes algo contra alguien, para que tu conciencia sea sincera, sea limpia y sana. Entonces tendrás libertad para entrar al lugar santísimo, una conciencia limpia. El camino está abierto. La puerta está abierta, tenemos un gran sumo sacerdote, pero si guardamos amarguras, odios, resentimientos, ofensas en nuestros corazones, aún esas puertas se nos van a cerrar. Jesucristo es el gran sumo sacerdote en la casa de Dios, ya que Él ha abierto para nosotros un camino nuevo y vivo a través de su crucifixión y muerte en la cruz. Los antiguos sacrificios de animales ya no tienen ningún valor, ninguna vigencia, ninguna ayuda en este tiempo, porque el sacrificio de Jesucristo fue completo, tanto para satisfacer al corazón de Dios como pagar todas nuestras deudas. Nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro gran sumo sacerdote, es el mejor abogado que tenemos ante el Padre, quien intercede por nosotros y nos permite llegar a Dios, el Padre, con toda libertad, con toda seguridad, solo a través de Él. Yo he entendido de esta manera. La Biblia nos dice que Jesucristo está sentado al lado del Padre, intercediendo por nosotros. Pero he entendido esto. Por ejemplo, cuando un pecador dobla sus rodillas y con el corazón quebrantado, con el alma totalmente humillada, reconociendo su pecado, Jesucristo no para sentado. Jesucristo se pone de pie y mira al pecador y le dice al Padre: yo di mi vida por ese hombre. Padre, yo di mi vida por esa mujer. Ahora, Padre, perdónalo. Ahora, Padre, sálvalo de la condenación eterna. Pero también he entendido que cuando un hombre siervo de Dios o una mujer sierva de Dios se pone de rodillas en el nombre de Jesucristo, Él no sigue sentado. Él se pone de pie y ordena a los ángeles a ponerse de pie. Ahí hay un hombre postrado de rodillas,
reconociendo que solo por la gracia divina, por el poder de su bondad y de su amor, puede ser un hombre o una mujer usados en tu servicio. Porque Él es nuestro gran sumo sacerdote que intercede ante nuestro Dios. Y cuando yo estoy orando, no estoy orando solo. Tengo a mi lado al Espíritu Santo y tengo ante el trono del Padre a Jesucristo dándome todo el respaldo en ese tiempo de oración. Cuando Cristo Jesús crucificado en la cruz entregó su espíritu al Padre, dice la Biblia, el velo del antiguo templo se rasgó en dos partes. ¡Qué tremendo! Cuando Jesús dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, el velo que dividía desde el lugar santo y el lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo. Quiere decir, por la determinación del Padre, se rasgó, se rompió o se hizo en dos pedazos, lo cual abrió el camino a la misma presencia del Padre. Ahora tenemos entrada libre para llegar a su misma presencia con un corazón sincero. Entonces ya no tenemos ninguna dificultad si procedemos con toda sinceridad. Dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie tiene esta potestad y esta honra y este privilegio de ser el camino abierto hacia el mismo trono de Dios, para que nosotros en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo devocional, entremos con toda libertad a esa presencia gloriosa. Finalmente, ¿por qué oramos en el nombre del Padre? Porque solo a Él le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre. Digan conmigo: solo a Él le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre. En Filipenses 2, 8 al 11 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, diga, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese. Levante su mano derecha y diga: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Pero para recibir ese nombre glorioso, Jesús primero se humilló ante el Padre, tomando forma de siervo, estando en la condición de hombre. Dice: tomó la forma de siervo, y estando en la condición de un siervo, se humilló hasta el polvo, por lo cual el Padre le exaltó hasta lo sumo, es decir, por encima de todo, al lugar, al sitial más alto, que nadie más puede ser levantado. Solo aquel Cordero santo y sin mancha, justo y obediente, muriendo en la cruz, fue exaltado hasta lo sumo. ¿Quién lo exaltó? Dios le exaltó a lo sumo para darle un nombre que tiene la máxima autoridad, la suprema autoridad,
y que está por encima de todo nombre y de toda autoridad. Cristo es el Señor del universo. Cristo es el Señor de toda la creación. Cristo es el Señor de todo ser humano, de todo lo creado, sea en el cielo o en la tierra. Cristo está por encima de todos los demonios, está por encima del mismo diablo Lucifer, está por encima de todos los poderes. La palabra sumo significa ya no tiene medida esa altura, esa grandeza, esa exaltación. Nadie más puede llegar a esa altura sino solamente Jesucristo. El predicador Spurgeon decía que Cristo no se coronó a sí mismo, pero que su Padre le coronó a Él, que Él no se elevó a sí mismo al trono de majestad, pero que su Padre le levantó allí y lo colocó en su trono. Nombre que es sobre todo nombre. La palabra nombre en hebreo significa que no solo le da a Jesús el nombre divino de Yahvé, sino que también implica que Dios ha declarado que Jesús tiene el carácter y la persona de su Padre por encima de todas las criaturas que existen en el universo. Ahora, exaltado a lo sumo, por encima de todo, y todo el que se humilla igualmente como Él voluntariamente, sometiendo su ego, sometiendo su vida, su corazón, confesando a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, también puede ser levantado por el mismo Señor. ¿Sabe que en el propósito, en el plan divino, la exaltación tiene que comenzar con la humillación? Uno tiene que humillarse hasta el polvo, hasta el suelo. Por eso dice la palabra: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y yo no entendía muchas de esas cosas cuando en el año de 1993 yo probé por primera vez tirarse rostro en tierra en un tiempo de ayuno y clamor. Hasta ese tiempo yo pensaba que eso era para los antiguos, que eso ya había pasado y que eso era cucufatería, fanatismo, lo que sea. Pero en ese tiempo de ayuno el Señor puso en mi corazón: haz algo de lo que nunca has hecho. Y entre las cosas que no había hecho nunca fue tirarme con rostro en tierra. Y en ese momento hubo una ruptura interior. Yo entendí como que interiormente algo se rompió. Y ese algo que se rompió fue el egoísmo, fue el orgullo, fue toda la cosa mala e impura que había arrastrado a ese tiempo, siendo predicador, siendo pastor, siendo ministro, ordenado, lo que sea. Por primera vez, tirado ahí, yo escuché la voz del Señor hablándome. ¿Cuántas veces yo había orado de muchas maneras con el propósito de convencer a Dios de algunos deseos de mi corazón? Pero ahora el Señor me estaba diciendo: si tú actúas de esta manera, si tú procedes así, entonces la iglesia también se va a levantar igualmente. ¿Y sabe qué pasó? Después de estar no sé cuántos minutos ahí, rostro en tierra, bañado en lágrimas,
Cuando me levanté, todos los que me acompañaban en ese ayuno estaban igualmente tirados en el suelo, humillados bajo la poderosa mano de Dios. El poder del Espíritu Santo se movía de manera como nunca había sucedido. El Señor estaba sanando mi corazón. Yo era un predicador quejoso. Yo era un ministro que criticaba a los demás, que denigraba sus vidas. Me gustaba juntarme con personas que actuaban de esa manera, pero era un ministro fracasado, un ministro frustrado, un hombre sin satisfacción de servir a Dios. Pero después de eso, comencé a ver la mano de Dios en mi propia vida y en la iglesia y en las personas. Yo veía como gente venía al templo por grupos sin que nadie los convoque humanamente. El Espíritu Santo los traía. Familias enteras llegaban al templo y el poder del Señor se movía de manera tan natural. Cuando oramos en el nombre de Jesús, tenemos que imitar a Él en sus acciones, tenemos que imitarlo a Él en sus decisiones, tenemos que imitar a Él inclusive en su forma de oración. ¿Cuántos de ustedes confiesan delante de Dios que se han sentido personas frustradas siendo evangélicos, personas derrotadas, personas quejosas? Perdonen que les diga, yo soy su amigo, yo soy su consiervo, soy su hermano en Cristo. Si vives de esa manera, nunca vas a gustar del poder y de la presencia del Señor en tu vida. Si tú te quejas de los hermanos que nos sirven, no importa si nos pueden preparar un lugar para dormir en el suelo, no importa. Si tú te quejas de todo eso, si tú te quejas de las comidas, te quejas de las cosas, todavía no estás aprobado para ser un buen intercesor, para ser un buen ministro de Jesucristo. Porque la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña a ser humildes y sencillos, a reconocer la gracia del Señor en todas las cosas y ser agradecidos. Si yo me postro en el nombre de Jesús y entonces censuro y critico y hago daños a otros, de nada me sirve estar postrado. Jesús, postrado de rodillas, ni se quejaba contra sus enemigos, sino que Él estaba intercediendo, dice la Biblia en Hebreos 5:7, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de esa muerte, o para que el Padre cumpliera su voluntad. ¿Cuántos de ustedes quisieran probar algo lo que nunca han probado? Porque a veces nos acostumbramos a las cosas que comúnmente se hace rutinariamente, tradicionalmente, pero no se prueba lo que realmente se debe probar. En esta tarde yo les invito a hacer algo. No sé si aquí adelante, no sé si ahí en el pasillo. ¿Qué tal si probamos postrándonos delante del Señor? Y si usted ha sido una persona con esa característica de solamente quejarse de unas y otras cosas, de hablar, de cuestionar, de murmurar, de criticar y todo el tiempo. En 1 Corintios capítulo 10 nos presenta el ejemplo del pueblo de Israel que así procedió, y entonces ese pueblo todo el tiempo sufría derrotas y fracasos por actuar de esa manera.
Las iglesias, los miembros que actúan de esa manera, no son personas victoriosas, no son personas realizadas, no son personas que irradien el poder y el amor del Señor en sus vidas. Esas cosas tenemos que traerlas a la presencia del Señor en arrepentimiento, en confesión, en humillación. Y entonces, a lo mejor, por falta de eso es que no recibimos el bautismo en el Espíritu Santo.